Y ahora, sin más, le damos la bienvenida al señor Fernando Quijano, director del diario La República y moderador del panel del lanzamiento del libro Dirección Empresarial, cómo navegar en tiempos de crisis. Y en el panel tendremos como panelistas invitados a los profesores de INALDE, la señora doctora Sandra Hidrobo, el señor doctor Ignacio Osuna y el señor doctor Ciro Gómez. Adelante, profesores, y adelante, señor Fernando Quijano. Muchas gracias a todos los participantes en esta amplísima comunidad alumni de los 35 años del INALDE, que ha logrado hacer, pues no solamente formar esta comunidad, sino que me ponía a pensar ahora de lograr convocar 19 profesores que se sienten a hacer un artículo, que se sienten a hacer en términos académicos un paper. En medio de la crisis, pues nosotros que nos ganamos la vida generando contenidos, comunicando, siendo notarios de la realidad, estamos ansiosos que este material pues obviamente pueda llegar a las audiencias. Y las audiencias nuestras, tanto del INALDE como de un periódico como La República, tienen que ver con eso, la formación de opiniones valiosas a las personas que manejan las empresas. Me ha llamado la atención y obviamente escuchando la charla anterior de una persona experta en el tema de la navegación, cómo se hace esa mezcla, cómo se mezclan ese par de cosas. Crisis con un medio de transporte, con un recurso humano y con una estrategia para salir de esta o para navegar esta incertidumbre. Quisiera presentar a las tres personas que hoy pues, nos acompañan en este panel de lanzamiento del libro y quisiera arrancar por presentar a Sandra Hidrobo Cardier, que es magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, PhD en Comunicación de la misma universidad, profesora del Departamento de Dirección de Empresas en la Organización y Dirección del Centro de Investigación de Cultura, Trabajo y Cuidado del INALDE. También al doctor Ciro Gómez Ardila, que es médico especialista en anestesiología por la Universidad del Rosario, MBA por el INALDE y PhD en Management por el IES Business School de la Universidad de Navarra. Y nos cierra la tercera persona, es Ignacio Osuna Soto, que es ingeniero industrial por la Universidad de La Sabana, Executive del MBA por el INALDE y también es profesor del Departamento de Dirección Comercial y Operaciones y director del Executive del MBA de la universidad. Es muy importante, digamos, cómo hacer la mecánica y cómo de aquí a las 11:25 podemos como tratar de seducir o tratar de recomendar en una época muy afortunada, arrancamos el último trimestre del año, de que este libro le ayude a muchos empresarios, le ayude a la alta gerencia de las empresas a eso, a que sea una hoja de ruta para cómo navegar esta crisis. No sabemos, la crisis no ha terminado, la incertidumbre aumenta y necesitamos de buenos consejeros. En eso se puede resumir este libro. Una compilación de buenos consejos para saber navegar esta incertidumbre. Cada una de las tres personas tiene más o menos unos 8, 9 minutos, 10 minutos a lo sumo para que haga una presentación desde su punto de vista, desde su aporte sobre el libro y luego cruzaremos unas impresiones que se presten más a un debate o a una polémica académica. Quisiera arrancar por cualquiera, por el doctor Ciro, si quiere hacer el uso de su tiempo y de sus palabras. Adelante, doctor Ciro. Fernando, muchas gracias. Muy buenos días para ti, para Sandra, para Ignacio y para todos los que nos están escuchando. Yo hubiera esperado que hubiéramos comenzado por Sandra, tenía esa tranquilidad. Y me coge a mí además un poco nervioso porque después de haber oído aquí a Catalina, al profesor Guada, al almirante Barrera, pues dice uno, Dios mío, ¿yo qué voy a poder decir aquí que valga la pena? Pero bueno, hablemos un poquito del libro. A ver, a mí me ha llamado la atención varias cosas del libro y ya sé que Sandra e Ignacio tendrán más adelante cosas, espero que no nos mezclemos, pero uno de los temas que me llamó la atención es que
en el libro se abarcan todos los temas, es decir, hay desde el tema personal, digamos, iríamos desde el extremo del tema personal hasta el extremo de las crisis institucionales o generales, de manera que se tocan todos los temas, pero hay una cosa que me llama mucho la atención y que me alegra de un libro que salga del INALDE, y es que transversalmente todos de alguna manera siempre tocamos la persona como lo más importante en una organización. Y pues eso es algo que a mí me enorgullece y me alegra mucho del INALDE, y me encanta que se haya visto reflejado en el libro, porque a pesar de que hablemos, por ejemplo, de finanzas, digamos en el capítulo que está expresamente dedicado a finanzas, siempre se está tocando a la persona y se está poniendo como una cosa importante. Entonces yo creo que esta es una característica del libro que me alegra y que recomiendo. Otra cosa que me parece importante es el esfuerzo que veo yo que han puesto todos los colegas en tratar de hacer una cosa muy actualizada. Yo creo que este fue un libro que se trabajó a toda velocidad para poder llegar lo antes posible al público, con los conocimientos y con las recomendaciones más, digamos, modernas, más actualizadas para que les pudieran servir. Y pues en esta actualización pues también está la opinión de cada uno de los profesores, que creo que también es una cosa muy valiosa. No nos quedamos simplemente comentando desde afuera lo que vemos, sino que tratamos de poner también un poquito nuestro punto de vista, y naturalmente, cosa también que me parece muy interesante, esto pues da pie a la controversia, porque algunos de nosotros pues pensamos un poquito diferente unos de otros y damos consejos que sin duda pueden ser debatibles. O sea que yo creo que esto es pues en un primer resumen la parte que yo te diría, Fernando, que he visto en el libro, y pues le daría pie a mis colegas para que tengamos tiempo para las preguntas y la charla más adelante. Sandra, adelante. El doctor Ciro me ha dicho que por qué no empecé por usted. Ya corrijo el error. Adelante, Sandra. En realidad, creo que muchos de los egresados de alumni, pues los egresados de INALDE saben que por alguna razón, no se sabe muy bien qué razón, pero creo que de afinidad, las bromas entre el doctor Gómez, el doctor Osuna y yo van de sesión en sesión. Solemos poner ejemplos que usan los otros profesores en sesión y decimos por qué, desde nuestro punto de vista, o por lo menos es lo que yo hago, es mucho más sencillo conocer a la persona que hacer todas las ecuaciones y relaciones que tienen que hacer desde las clases de Ciro o desde las clases de Ignacio. Pero bueno, volviendo, gracias Ciro por decir que hubieran comenzado por mí, anecdótico. Pero bueno, ¿qué me gusta del libro? O sea, ¿por qué le diría yo a alguien que invirtiera tiempo en el libro? Porque me parece que una de las cosas más importantes en este momento es precisamente el tiempo, O sea, no es que me ha dado por la filosofía últimamente, pero me parece que la crisis ha hecho que todos nos cuestionemos una serie de cosas. Entonces, el tiempo es una de las cosas que nos estamos cuestionando. Y una de las primeras razones que yo diría que el libro vale la pena invertirle es precisamente porque nos da un tiempo, o tiene un tiempo el libro, que nosotros podemos de alguna manera gestionar. Es decir, siendo un libro, el libro permite que sea el lector el que ponga el tiempo a la lectura. Dirían los filósofos, bueno, los que están en los temas de la lingüística, no es un consumo del texto, sino un hacerse con el texto. Y ese tiempo lo pone el lector. Entonces, siempre digo que un libro tiene eso de su parte, a diferencia de los textos audiovisuales o de los textos que solo son de audio, porque esos tienen su propio tiempo y el lector o la audiencia tiene que someterse a ese tiempo, aunque algunos, como yo, hacemos trampa y nos vamos al final de la película antes de ver toda la película, pero esa soy yo. Y es igual con el libro, uno puede leer el final del libro, pero en principio
pues uno puede poner el tiempo, no está sometido al tiempo de el autor. Y eso es bueno. Este libro, como ya lo han dicho varias personas, tiene varias partes y uno puede comenzar por donde le dé, por donde quiera. Entonces, pienso que esa es una virtud de la obra. Y lo otro que realmente a mí me ha gustado mucho, y creo que también es una impronta que se ve reflejada en el libro, es que no damos soluciones fáciles. O sea, si alguien está buscando soluciones de 1 más 1 es 2 y tiene que hacer esto en la crisis, pues yo no creo que las vaya a encontrar en el libro. En el libro se dan muchas sugerencias, se abren muchos horizontes, pero en último término es la persona que está leyendo el libro quien va a tomar la decisión. Va a ser quien decida lo que sea que decida, siempre teniendo en cuenta los consejos, como decía Ciro, que se dan. Pero a mí me gusta más verlo como abrir horizontes en medio de la crisis, que a mí me parece que es el momento cuando más necesitamos que alguien nos ayude a abrir horizontes. Entonces, hay otra cosa más, pero yo creo que me la voy a reservar para después y para que Ignacio no diga que yo siempre le ando pisando o que me anda llevando los temas que él va a tratar. Boicoteando. Bueno, tal cual. Muchas gracias, Fernando y Sandra. Pero yo no hago esa crítica, Sandra, por favor. Pero bueno, muy bien. Para mí el libro tiene varias bondades y empiezo hilando con lo que estaba mencionando Sandra. Más que varias ideas y que las ideas incluso no sean fáciles, y la invitación es a no buscar respuestas fáciles, yo creo que incluso hay algunas que son como contraintuitivas. Y eso para el lector puede ser muy interesante porque cuando uno está esperando la respuesta A y recibe la respuesta Z, pues, espere, ¿cómo así? Y en ese cómo así, pues invita a profundizar la lectura, invita a ir más allá, a continuar leyendo y dejarse envolver por la lectura de los distintos capítulos. Distintos capítulos que, como ya mencionó efectivamente, Sandra, uno puede tomar en el orden que quiera y de todas formas encontrar un hilo conductor, aunque obviamente están organizados de una forma específica y estructurada. Yo creo que en la medida en que uno vaya abordándolos acorde a las necesidades y a los planteamientos y a los retos que uno esté enfrentando en el día a día, va a ir encontrando ese hilo, y el hilo es, como mencionaba Ciro, la persona humana. Y entonces, en ese orden de ideas, el libro tiene otra característica maravillosa, que es, aunque está suscrito dentro del contexto de la crisis, no nos quedamos en la respuesta de corto plazo y primera fase de una crisis. Buscamos los distintos autores del libro en plantear una perspectiva de largo plazo, de cuando salgamos de la coyuntura, que saldremos seguro, ¿qué va a pasar? Y entonces, ¿cómo debemos pensar? A mí me gusta el término que usa Jorge Iván, por ejemplo, de la ambidestreza en su capítulo. A veces uno también podría hablar de estrabismo, ¿no? Un ojo aquí en el corto plazo y otro puesto en el largo plazo. Y en ese orden de ideas, pues, ¿qué implicaciones tienen nuestras decisiones que están inspiradas en un corto plazo, pero qué implicaciones tienen en el largo plazo? Y es que cuando uno piensa en la palabra crisis, como dice la primera página de la introducción, ¿no? Crisis significa combate, significa esfuerzo, significa separar, decidir, dependiendo de sus razones, digamos, etimológicas o del griego. Eso es lo que hacen las empresas y eso es lo que se enfrentan las empresas todo el tiempo. Entonces, nosotros en realidad planteamos el tema o el libro dentro de un contexto de crisis, pero es un libro también atemporal, porque crisis es el reto que tienen los directivos todos los días, en todas las épocas, para sus empresas. La pregunta es, ¿de qué tamaño y de qué color es la crisis? ¿No?
Y obviamente, pues la crisis que estamos viviendo, fruto de la pandemia, tiene una complejidad y una profundidad a la que no estamos habitualmente, digamos, enfrentados. Pero es un libro que nos permite, incluso después de salir de esta situación compleja a la que nos vemos enfrentados, abarcar la empresa y abarcar los retos empresariales con una perspectiva y una mirada amplia, de largo plazo, planteando nuevos horizontes, como mencionaba también Sandra. Entonces yo creo que ese es el gran valor del libro. Es atemporal, es de alguna forma contraintuitivo y uno puede extraer de las distintas sugerencias y propuestas las que a uno le hacen más clic, le hacen más, digamos, enganche con su realidad empresarial, con su momento directivo, para sacarles provecho de una forma muy rápida, muy ágil en el día a día de su empresa. Y para mí ese es como el gran valor del libro, Fernando. Gracias, Ignacio. Nada más preocupante que el lanzamiento de un libro para los autores. ¿Por qué razón? Porque puede ser tan explícito y tan amplio la discusión de las ideas que la gente termina no leyendo el libro. Por eso los lanzamientos tienen que ser como ese abrebocas de una discusión que los autores van a plantear en el libro, porque la idea realmente a, no sé, 350, 400 personas que en este momento nos están escuchando, es que ese libro tiene un encanto. Aquí está, el libro tiene un encanto y aquí tenemos los apuntes. Y es que se puede comer por partes. Se puede coger al que le interesa el tema del recurso humano. A Ignacio en 2 ocasiones lo he escuchado utilizar una palabra que me llama mucho la atención, contraintuitivo. Y cuando se refiere de que da una visión que es lo que en las águilas se llama otear, ese estrabismo que las águilas con este ojo ven para dónde van y con este otro pueden mirar a la presa. Pero con todos esos conceptos que ustedes han desarrollado en el libro, a mí me llama mucho la atención una, y simplemente quisiera escucharlos brevemente, desarrollar, como quien dice, la pregunta de investigación que plantea el libro, que no es otra que cómo navegar en tiempos de crisis. La crisis sanitaria, seguramente vamos a salir muy pronto de ella, con una vacuna o con buenas UCI, o no juntándonos o no a las multitudes, pero la crisis sanitaria vamos a aprender a sortearla. Lo que me preocupa es la crisis económica derivada, y la crisis económica derivada es un Producto Interno Bruto negativo en torno al 8%, un desempleo que puede abarcar a 5 millones de personas, y uno dice, bueno, ¿cómo navegar la crisis? Y yo quisiera enfocarme en la crisis económica que la tienen que navegar, como esos buenos navegantes que tratamos de darle contexto con unos elementos que ustedes les han dado. Sandra, yo quisiera que me responda eso. ¿Cómo navegar en tiempos de crisis? Súper breve. A ver si hay un choque de ideas, a ver si Ciro le sale al camino y le dice, no señora, es por acá. Yo le respondería como, si alguien consiguiera responder a esa pregunta en menos de 30 segundos, se merece lo que sea. Pero, ¿sabe qué? Justo pensando en esto, algo que leí ayer, respecto también a los sistemas económicos y todo lo demás, ¿sí? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica que se viene? Y esa persona en concreto, no voy a decir el nombre de esa persona porque la respeto mucho, pero precisamente porque la respeto no lo voy a compartir, pero ella me dijo una cosa, compartir. Vamos a conseguir superar la crisis o de alguna manera manejarnos en la crisis si la idea que tenemos en la cabeza es compartir. Y compartir pasa por confiar. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas de la crisis económica o de salud es que afecta nuestra confianza. Y en América Latina y en Colombia en concreto, la confianza interpersonal es de las más bajas en el mundo. Entonces, si usted me dice, ¿cómo podemos salir adelante? Es una de las cosas que yo comento en el libro y que se nota en todo el libro, que es, tenemos que aprender a confiar, a pesar de que lo que nos rodee nos esté diciendo que a lo mejor no.
Entonces, ahí es donde me parece que, en respuesta a su pregunta, es confiemos para compartir, no para poseer nosotros solamente. Ignacio, en estos 12 minuticos, ¿cuál es su aporte? El aporte de Sandra es muy claro, compartir y confiar como elementos para salir de la crisis. Me va a quedar uno acá muy importante, pero Ciro, ¿cuáles son sus elementos? Yo creo que... Audio. Ciro. Perdona, gracias, ya. Era para no poner ruidos. Gracias, Fernando. Decía que coincido contigo en que a mí también me preocupa mucho un poco lo que se viene. Y por eso un poquito lo que decía de la controversia, que a veces uno piensa, pues tenemos una visión positiva de las crisis y sin duda hay cosas buenas que salen, pero me preocupa mucho las consecuencias para muchas personas que tienen la crisis que se viene. Entonces, pues es sin duda un motivo de preocupación y como decía Sandra, es muy difícil responder qué hacer en pocos minutos, pero a ver, yo te diría en línea con el libro, una de las cosas es apoyarse en las personas que nos rodean. Creo que uno de los peligros es que el líder, ante la adversidad, decida que él o ella es la persona indicada para sacar la posición adelante, olvidándose un poco de la gente que lo rodea. Y resulta que es justamente la gente que lo rodea donde pueden estar las soluciones a las circunstancias que cada uno va presentando. Y te diría también desde la empresa, a ver cómo lo ponemos esto, las empresas han pasado, muchas empresas pasan por buenos momentos. Y este es el momento en que no están pasando por buenos momentos y a veces la solución fácil es simplemente salir de las personas que se tienen, disminuir salarios, es decir, olvidarse un poco de lo que esas personas han contribuido y quizá es el momento en que las empresas, no sé, se den el lapo, se castiguen un poquito y le den la mano a la gente que ha estado con ellas en las buenas circunstancias y tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible adelante. Yo creo que las empresas tienen o tenemos una responsabilidad con las personas que han estado con nosotros, incluso te diría desde las propias familias, con la gente que a veces nos colabora en las familias, con la gente que nos colabora en los edificios. Es momento de saber que tenemos que sacrificar un poco nosotros para ayudar a los demás y apoyarnos en todos para tratar de salir adelante. No es un momento de egoísmo, te diría yo. Ignacio, se ha hablado de confiar, compartir, de apoyarse en los equipos. Evidentemente, estos conceptos están vinculados a la solidaridad y ese es un elemento clave como sociedad. Una solidaridad, como decía Ciro hace un momento, donde es un poquito como la pirinola, ¿no? Nos toca ahora a todos poner para que todos podamos tomar. Entonces, es un valor fundamental en el que hoy deberíamos estar enfocados como sociedad. Y a nivel empresarial, creo que hay dos elementos clave, porque es que esta crisis tiene unas raíces distintas a las anteriores. Las crisis anteriores fue la debacle de las hipotecas, ¿no? El tema subprime, la anterior las .com. Todo partía, digamos, de una, digamos, como de una distorsión en los mercados de capitales. Esta crisis no, esta crisis tiene una raíz en los consumidores y en los clientes que se ven abocados a un confinamiento, que se ven abocados a una situación de salud y de seguridad distinta a las anteriores. Entonces, yo sí creo que a nivel empresarial hay dos elementos clave y que están cubiertos en el libro. Un primer elemento fundamental, que es cuál es el propósito organizacional que tenemos. Y si ese propósito organizacional hoy, dada la situación y dado el futuro, tiene sentido y es legítimo. Y por otro lado, la centralidad en el cliente. Y obviamente un profesor de mercadeo lo tenía que decir. Y esa centralidad en el cliente implica un conocimiento profundo, real, de lo que hoy son y cómo se comportan los clientes. Y evidentemente eso exige una reestructuración interna en las estructuras organizacionales, en los equipos, en las habilidades hacia adentro de la organización para atender de una forma diferente y adecuada al cliente dada esta nueva realidad. Entonces, hay múltiples capítulos en el libro que tocan estos dos elementos
que si entran, digamos, a hablarse, a coordinarse, a alinearse, el propósito de la organización y esa centralidad en el cliente, obviamente con un soporte, una mirada, desde la gente, desde los empleados de la organización, creo que es la única forma para que las empresas puedan realmente capotear de una forma satisfactoria la coyuntura y tener una mirada amplia y poderosa a sacar de provecho a la crisis. A la pregunta entonces de cómo navegar en tiempos de crisis, surgen, digamos, actitudes como confiar, compartir, apoyarse en los equipos, ser más solidario. A mí me llama la atención un punto cuando uno habla o lleva tantos años hablando con empresarios, con la alta gerencia de las empresas grandes y pequeñas de este país. Hay un mantra muy colombiano que ustedes seguramente van a coincidir conmigo, y es que cuando uno le pregunta a un empresario, a un ejecutivo de los que participan en los diferentes cursos del INALDE, ¿cómo va la empresa? Y eso se explaya, vendiendo, creciendo, exportando, vamos a llegar a mercados, vamos re bien. Perfecto. ¿Y cómo va el país? Re mal, esto se ve muy oscuro, mucha incertidumbre. Eso Pinker, que es de estos autores de moda o pues autores de aeropuerto que están muy de moda, el tipo le llama la brecha del optimismo, el sesgo del optimismo. ¿Ustedes cómo ven esto? Que ahora sí es cierto que la gente va a decir, no, todo le vamos a echar la culpa a la pandemia. De hecho, mucha gente dice, no fui por la pandemia, no cumplí por la pandemia. ¿Cómo digamos este mantra muy colombiano, cómo derrotarlo? Para que no vamos a cerrar puntualmente a las 11:20. ¿Cómo derrotar esta brecha de optimismo? Que a mí me va muy bien, pero al país le va muy bien, que es una muestra de ese individualismo con lo cual tenemos que luchar los colombianos. Ignacio, brevemente. Bueno, hay que cambiar el setup mental, porque parte de la respuesta de vamos muy bien es también para guardar las apariencias, probablemente. Y vamos muy mal porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, empecemos a ver lo que cada uno de nosotros puede aportar a cambiar la sociedad. Hay un profesor del IES que durante el doctorado que me comentó, mire, yo no estoy preocupado por qué mundo le dejo a mis hijos, sino por qué hijos le dejo al mundo. Y yo creo que ese es el cambio de mentalidad que uno tiene que hacer. ¿Cómo yo aporto al país? ¿Cómo yo aporto a la sociedad? ¿Cómo mi empresa está generando riqueza para la sociedad y no solamente para los accionistas? Y yo creo que ese es un cambio mental muy complejo, pero necesario. Ciro. A ver, estaba pensando en algo como controversial. Yo creo que puede haber alguito de razón en eso. Hay un sesgo sin duda, pero yo creo que es el momento también en el que el país dé un poco de libertad, bueno, no sé si un poco, más libertad a los empresarios para ayudar a sacar a este país adelante. Entonces yo te diría que por ese lado es un momento de que el país le ayude al empresariado y se apoye al empresariado en lugar de culparlo, porque también lo vería desde el otro punto de vista. Ahora, desde el punto de vista del empresario y del directivo, sin duda hay una responsabilidad muy importante con el país, que es sacar sus empresas adelante y sacar unas empresas que verdaderamente generen valor para todo el mundo y no solamente para unos pocos. Yo creo que es una cosa de doble vía también, es decir, permitir que las empresas también puedan usar toda su creatividad y todos sus recursos para ayudarnos a salir adelante. Solamente los que están ahí metidos en el día a día, son los que pueden gestionar e inventar y buscar soluciones, pero tenemos que dejarlos trabajar. Porque si el país se empeña en obstruir el emprendimiento, va a ser muy difícil que salgamos de esto, creo yo. Sandra. El micrófono. Perdón. Estaba pensando en lo que comentaron Ignacio y Ciro. Y realmente, y en respuesta a tu pregunta, ¿por qué la diferencia? Un poco Ignacio decía, porque pues siempre es más, uno ve la paja ajena y siempre es mejor lo mío. Y luego Ciro decía un poquito más de libertad, ¿no? Dice, sí, pero yo diría, uniendo esas dos cosas, pero es por lo que estaba pensando al principio, necesitamos que las personas se conozcan, o sea, hagan un chequeo con la realidad. Yo
en clase uso una frase, pero es que a veces vivimos desfasados, o sea, no vivimos en nuestra realidad. Ni las cosas son tan malas, tan malas, tan malas, ni las cosas son tan buenas, tan buenas, tan buenas. O sea, en algún momento perdemos claridad. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, hagamos un chequeo con la realidad, un reality check. Vámonos a los datos y pongámoslos en relación. Entonces, yo creo que ahí, con esos datos, y con un deseo y una voluntad de compartir, es decir, de qué hijos estoy dejando al país, con qué personas me estoy relacionando, nosotros incluso como profesores, con los empresarios, qué es lo que estamos ayudando a que los empresarios hagan, que ganen más plata o que dejen un patrimonio para el futuro. No lo sé, creo que me estoy metiendo con todos los que estamos aquí, pero me parece que lo que tenemos que hacer es eso, que hagamos un reality check de verdad, qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, y nos decidamos, pero nos decidamos a compartir. Es lo que puedo decir. ¿Cómo navegar en tiempos de crisis? Digamos, esa es una pregunta absolutamente retadora, es una pregunta que se trata de responder por 19 ensayos de 19 profesores, es un libro que ojalá es una buena temporada para sacar libros, porque son los libros que se leerán en tiempos de vacaciones. Viene una semana digamos, la semana del descanso de octubre que se ha posicionado. Yo quería ser un poco de tremendista en el mundo académico y plantearles, un libro no es muy temerario hacerlo como un recetario que a todos los sectores económicos les puede funcionar, cuando la crisis de un comerciante es totalmente diferente a la crisis de un industrial o del sector servicios o de un banquero. ¿Cómo, digamos, verdaderamente un libro puede ser como una hoja de ruta, pero que de pronto se aplica más al comercio y no tanto a la banca? Yo no sé cómo lo ve Ignacio. Este es un libro para rayar. Este es un libro para sentarse a sacar las ideas y a poner en una hoja en blanco cómo la idea debe ser contextualizada, debe ser adaptada a la situación particular de cada lector. Entonces, no es un libro de 1 más 1, 2, como mencionaba Sandra al comienzo. Es un libro donde se plantean unos temas, se ven varias aristas de ese tema y hay unas preguntas y unas sugerencias para que el lector apropie, pero no está exento de pensarse su adaptación a su contexto. No es hágalo usted mismo, tome la receta, mezcle los ingredientes, revuelva, meta al horno y salió la torta. Es un libro donde hay que pensar, pero están las herramientas, están las preguntas y están los temas que los distintos autores invitamos para que se piensen en esa adaptación. Ciro, ¿el libro es una navaja suiza que le ayuda a solucionar cuanto problema se encuentre? Bueno, no sé, puede ser, pero si fuera una navaja yo te diría que, o sea, es como una herramienta que sirve para varias cosas. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que sí son, digamos, universales. Por ejemplo, el capítulo sobre el enfrentamiento personal a la crisis y la búsqueda de la felicidad, pues te aplica bien seas banquero, director de un medio de comunicación u otro tipo de empresario, porque realmente pues todos estamos enfrentados como personas ante esta crisis. Los capítulos sobre el manejo de personas, por ejemplo el de Juan Manuel Parra también, yo creo que ese nos ayuda a todos, pero sin duda, habrá muchas cosas que ya habrá que ir personalizando y dedicando directamente. Sería imposible en un libro abarcar todas las crisis, pero yo creo que sí te toca cosas generales que pueden aplicar a todo el mundo y cada uno puede buscar en esos capítulos cosas que le aplican a sí mismos, pero queda haciendo falta cosas, sin duda. En estos últimos 5 minutos yo quisiera utilizarlo para un cliché en el mundo académico y más en el mundo administrativo y como tratarles de sacar una opinión sobre eso. Y es que no hay palabra más abusada en la teoría discursiva de la administración que es liderazgo.
todo se soluciona echándole la culpa al liderazgo o diciendo que es el bueno o mal líder, el liderazgo. No podemos pasar de una crisis sanitaria a una crisis económica, a una crisis de liderazgo porque no supieron interpretar ni la crisis sanitaria ni la crisis económica. Sandra, cerremos con eso porque yo la veo más con la tendencia de acudir al ser humano como solucionador de los problemas, es decir, a su liderazgo. ¿Cómo ve ese planteamiento? Ahora, acabas de decir una cosa, Fernando, que es clave. O sea, liderazgo. ¿Qué significa liderazgo? O sea, no. En mis sesiones, en clases, yo siempre digo, hay dos palabras que no son el problema. Uno es liderazgo y otro es comunicación. Si yo pregunto cuál es el problema, hay dos palabras que están prohibidas: comunicación y liderazgo. ¿Por qué? Porque esas dos palabras esconden cosas mucho más profundas, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas qué va a pasar, vamos a pasar a una crisis de liderazgo. Por favor, yo creo que estamos viviendo una crisis de liderazgo. ¿Por qué estamos viviendo una crisis de liderazgo? Porque estamos viviendo un momento en que las personas nos estamos cuestionando muchas cosas. Tú dices que es una cuestión de salud, ¿cierto? Que estamos viendo una crisis de salud. Sí, no. ¿La pandemia es un problema? Sí, es un problema. Pero ha puesto de manifiesto muchos otros problemas que estaban ahí antes de la pandemia. Los ha agudizado. Entonces, no es que después va a venir una crisis de liderazgo. Me parece que lo que puede venir, y ojalá sea así, es que nos cuestionamos de tal manera durante esta crisis que ha agudizado otras crisis, ¿sí?, que estamos viviendo, y somos capaces de salir adelante porque hemos tomado decisiones que van en función del bien de todos, no solamente del bien propio. O sea, si no empezamos a pensar de modo prudente, es decir, que en esa acción yo actúe de modo para mi bien, pero también para el bien de los otros, en esa sola acción, ¿sí? Si lo hacemos así, si actuamos de modo prudente, vamos a salir adelante. Y no va a haber ninguna crisis de liderazgo. Pero si nosotros simplemente seguimos tomando decisiones, dejándonos llevar por los bienes individuales, sin pensar en las demás personas, es que las empresas no van a tener sociedad con la que compartir nada, porque no va a haber una mínima sociedad sostenible. O sea, y no me metas a hablar de todo lo que sería sostenibilidad, porque en ese momento estamos hablando de una sostenibilidad económica, una sostenibilidad social. No, yo estoy hablando de una sostenibilidad humana, que pasa primero por pensar en el ser humano. Y a veces, cuando llegamos a estos temas, de repente es la salud, que ya la pensábamos toda arregladita, ¿no? O sea, ya estábamos bien. Entonces, esto no es la Edad Media, no. Pero ¿qué pasa ahora? Sí, estamos en la Edad Media. O sea, tenemos una peste que de repente ha dejado que este mundo cambie. Entonces, de nuevo, tenemos que repensarnos. Y es verdad, Apagaste el micrófono. Ignacio, realmente no es utilizar la palabra liderazgo como manido ya, como echarle la culpa al liderazgo. ¿Cómo ve el tema? El liderazgo entendido como grandes personalidades que, digamos, que atraen o que aglutinan gente, creo que es un liderazgo mal entendido. Yo creo que aquí la crisis de liderazgo, y me uno un poco a las palabras de Sandra, es el liderazgo personal. Y de pronto hay una crisis de liderazgo, sí, porque estamos poniéndonos enfrente a un espejo y mirando qué es lo que yo he sido y qué es lo que, cómo he funcionado y qué que no se soporta más en el tiempo. Y en ese orden de ideas, de alguna forma, ese liderazgo personal hoy nos reta a cambiar como personas y abrirnos hacia los demás. Entonces, ¿hay una crisis de liderazgo? Por favor, que la haya. Si es un liderazgo individual que nos invite a salir de nosotros mismos, a pensar por el otro y ser más solidarios. Pues siendo las 11:30 de la mañana, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, todas las personas que compartieron diferentes puntos de vista, obviamente
a Sandra, a Ciro y a Ignacio por compartirnos. Y ustedes, los 19 autores, son los culpables de lanzar esa pregunta. ¿Cómo navegar en tiempos de crisis? Imagínense, hay que analizar la palabra crisis, hay que analizar la palabra tiempo, hay que analizar la palabra navegar, y obviamente es un libro muy retador, y alguno de ustedes dijo, es un libro que te habla al oído, que hay que subrayar y que seguramente es una buena guía para pues enfrentar esta situación de la cual no hemos pasado. De pronto, les va a tocar que hacer un segundo capítulo a ver cómo es la poscrisis. Y seguramente, pues si estas hipótesis que ustedes lanzaban se cumplieron o no se cumplieron. Muchas gracias a todos y muchas gracias obviamente y felicitaciones por estos 35 años del INALDE. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Ciro, Fernando. Ignacio. Gracias. Un gusto Lo mismo, verlos. Sandra, Ciro, un saludo.